Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar nuestro estudio. Hoy vamos a hablar sobre la ley del 3. Recordemos que estamos trabajando con las tres fuerzas primarias, lo positivo, lo negativo y lo neutro, que es masculino, femenino y neutro, ¿no? De las tres fuerzas creadoras del universo. Si nosotros podemos simplemente comenzar a tener en cuenta, ¿no? O sea, que estamos aquí, que nuestra experiencia en realidad es una experiencia de creación, ah, que no simplemente estamos aquí para experimentar lo que experimentamos en el diario vivir, sino que estamos aquí para crear, para desarrollar el potencial, ¿no? No solamente a través de las ideas, no solamente a través de los conceptos, no solamente a través de las experiencias, sino ya a través de cada uno de nuestros actos, a través de cada una de nuestras palabras. Pero no estamos hablando de una creación forzada, no estamos hablando de crear forzadamente, o sea, no estamos obligados a crear. Tenemos que aprender a crear gozosamente, o sea, a nosotros llegar a reconocer que tenemos el potencial para crear, entonces con alegría, pues entonces nos podemos aventurar en ese viaje de la creación, o sea, con gozo, ¿no? O sea, con alegría, con bienestar, con paz, etcétera, ¿no? Y ahí es quizás uno de los grandes principios, ¿no? O sea, que estamos nosotros queriendo desarrollar en nosotros, porque eh, obviamente que si hablamos, por ejemplo, dentro de los conceptos religiosos, existe mucho esta creencia o esta tendencia, ¿no? O sea, a hacernos sentir culpables o hacernos sentir siempre mal o etcétera, etcétera. O sea, pero ese no es verdaderamente la única manera de enfocarnos para nuestra transformación, ¿no? También tenemos que recordar que la alegría también es parte, o sea, de nuestra transformación. Podemos ver desde el lado oscuro la transformación que tenemos que nosotros pasar, por ejemplo, cuando una persona, un ser humano, entra en una adicción, en un vicio, en una situación difícil. Ese lado oscuro lo puede animar, ¿no? O sea, a mejorar en su vida, a mejorar sus relaciones, a cambiar sus hábitos, etcétera. Entonces es válido. O sea, el lado oscuro sí nos puede inspirar en muchas ocasiones, pero no todos tenemos que entrar en el lado oscuro para inspirarnos a transformar nuestra vida. También, o sea, la parte alegre, la parte plena, la paz, la tranquilidad, también nos pueden inspirar a transformar nuestra vida. Entonces vemos que dentro de la creencia religiosa común y corriente, normal, que se da pues, en general, siempre se enfatiza, ¿no? O sea, el lado oscuro, ¿no? Pero dentro del crecimiento también hay celebración, dentro del crecimiento también hay compartir, dentro del crecimiento también hay danza, dentro del crecimiento también hay risa, ¿no? O sea, el problema es de que nosotros no estamos conscientes de que estamos en un proceso de crecimiento. O sea, nosotros experimentamos el dolor, pero no sabemos que estamos en un proceso de crecimiento. Experimentamos la alegría, pero no sabemos que estamos en un proceso de crecimiento. Para nosotros son experiencias que suceden, ¿no? O sea, cuando estamos en el dolor, por ejemplo, en el lado oscuro, queremos salir del lado oscuro, no nos gusta, no nos parece, y está bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando estamos en el lado, pero no nos damos cuenta de que hay un aprendizaje, ¿no? O sea, que necesitamos mirar profundamente para aprender qué es lo que la vida nos está tratando de enseñar, qué tenemos que sacar de esa dimensión, no solamente para nuestro diario vivir, sino como individuos, ¿no? O sea, como seres que estamos en un proceso de maduración. Cada uno de nosotros está madurando. Si nosotros vemos, por ejemplo, si llegamos a tener la buena fortuna de observarnos, ¿no? O sea, y decir, bueno, a ver, un momentito. Recording in progress. De observarnos, entonces puede ser una gran sorpresa para nosotros darnos cuenta
o de poder reconocer si nosotros hemos alcanzado un nivel de madurez más alto, más elevado, más profundo. Generalmente nosotros no lo podemos percibir. Generalmente nosotros ya creemos en nuestra visión de que ya estamos maduros, de que ya somos maduros, generalmente. Pero si nosotros nos ponemos a observar que a través de la vida, ¿no? O sea, hay momentos donde la vida nos pone a nosotros en ese proceso de madurez. Y si nosotros pudiéramos reconocer el cambio, ¿no? O sea, pero verdaderamente reconocer lo que es la madurez y ver cómo cambiamos y a ser más maduros. No tener más experiencia en ciertas cosas, porque la madurez nos permite funcionar mejor, nos permite comprender mejor, nos permite manejar nuestra vida mejor, ¿no? ¿Ya? A veces confundimos, digamos, los dolores o el aprendizaje de los golpes que nos da la vida con madurez, pero eso no es madurez, ¿no? Madurez es algo diferente. Entonces nosotros, cada uno de nosotros está aquí en ese proceso de madurez. Entonces, tenemos que mirarnos como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pequeña planta en la sala o en algún lugar. Nosotros cuidamos de esa planta, ¿no? Cuidamos de esa flor, cuidamos de esa planta. O sea, ¿por qué? Porque con ese cuidado, pues entonces la planta va a poder crecer, se va a poder mantener fuerte, se va a mantener saludable y pues va a poder verdaderamente compartir su belleza. O sea, obviamente que nosotros pues cuidamos de las plantas, eso es la experiencia que tenemos. Nosotros como individuos somos exactamente igual. Somos eh, la semilla, o sea, el ser, cada uno de nosotros. Entonces, debemos de cuidarnos de la misma manera. Debemos de cuidarnos exactamente igual. Protegernos, debemos de nosotros darnos la mejor experiencia, de mantenernos saludables, ¿no? Etcétera. Y también de mantenernos en un ambiente alegre, en un ambiente que nos da beneficios, en un ambiente que nos provee oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese ambiente de crecimiento, de madurez, obviamente que entonces la madurez va a poder verdaderamente llegar a nosotros y podremos entonces reconocer exactamente qué es lo que estamos aprendiendo como hombres y como mujeres. Entonces cada uno de nosotros somos como raras joyas que necesitamos recordar, o sea, necesitamos vernos los unos a los otros como joyas muy raras. Por consiguiente, necesitamos tener esa actitud con nosotros mismos y con los demás. Cuando nosotros sabemos que nuestra vida es una vida que tiene un gran valor, un tremendo valor, individualmente, por consiguiente, entonces no vamos a dejar que se desperdicie nuestra oportunidad. O sea, que simplemente se nos vaya la vida de las manos sin haber verdaderamente haberle sacado el mejor provecho. ¿Por qué? Porque pues, es muy rara esta oportunidad. A la misma vez, tenemos muchas relaciones, ¿no? O sea, y necesitamos aprender a cultivar relaciones profundas. O sea, aparte de las relaciones que ya tenemos, aparte de las relaciones íntimas, etcétera, etcétera, pero necesitamos aprender a cultivar relaciones muy profundas con otros seres humanos, que vayan más allá de lo que nosotros consideramos una amistad. ¿Por qué? Porque, o sea, a nosotros darle ese reconocimiento a otros seres de su valor, nos estamos nosotros dando el reconocimiento a nosotros mismos. Entonces es hermoso, por ejemplo, ahí tenemos una inspiración que habla, por ejemplo, de cuando nosotros, si tenemos un hijo o tenemos un pariente y amamos a ese pariente o amamos a ese hijo, esa hija de tal forma, vemos cómo esa experiencia de amor nos hace sentir tremendamente inspirados, o sea, es tremendamente beneficiosa, o sea, no nos imaginamos los beneficios que tiene una relación cuando nosotros amamos a alguien, o sea, verdaderamente, eso, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema emocional, aunque no lo creamos, nuestro sistema sanguíneo, porque hasta la presión arterial se beneficia cuando hay amor en nuestra vida, ¿no? O sea, entonces vemos que el amor verdaderamente trabaja de muchas maneras sin darnos cuenta. Pero cuando comenzamos nosotros a cultivarnos, ¿no? O sea, a entender que somos verdaderamente la esencia de la creación, ¿no? O sea,
que desafortunadamente pues nos toca en el comienzo, nos toca recordarlo, ¿no? O sea, recordarnos a nosotros mismos que somos esa creación, que somos esa esencia. O sea, y con el tiempo, con la práctica, entonces será más fácil verdaderamente poder nosotros, o sea, entrar verdaderamente a sentirlo, ¿no? Entrar verdaderamente a experimentarlo. Eso es lo que la meditación nos comienza a preparar lentamente. Llegará un momento, o sea, que es solamente cuestión de tiempo. Simplemente tenemos que mantenernos diariamente con un recuerdo de sí mismos, ¿no? Entonces llegará verdaderamente y llegaremos nosotros a darnos cuenta de que podremos nosotros entrar en ocasiones por unos instantes, ¿no? O sea, en ese gozo de la vida, simplemente porque sí, simplemente porque, pues, o sea, estamos reconociendo el valor. Y más adelante, quizás, si nos mantenemos nosotros conscientes de esa experiencia, podremos entrar permanentemente, ¿no? Es lo que estamos buscando, que este gozo, esta comprensión, esta felicidad, este entendimiento, esta sabiduría, esta luz, esta amplitud, etcétera, verdaderamente pues sea, o sea, lo que se convierta en nuestra realidad última, ¿no? O sea, eso es lo que estamos buscando. Y todo parte, ¿no? O sea, de vernos nosotros como joyas muy raras. Entonces, claro, la apreciación por nuestra vida existe. Cada uno de nosotros, todos en realidad trabajamos por mejorar nuestra vida. Pero no solamente en cuestión de resolver los problemas de la vida diaria, ¿no? O sea, sino que ya entonces tenemos que ver ya el proceso de madurez, ¿no? Entonces, como gran potencial. Y dentro de ese proceso de madurez, el amor es esencial. Entonces, y obviamente que el amor tiene muchas facetas, tiene muchos elementos, pero una de las partes importantes, uno de los elementos más importantes que todavía no hemos descubierto, a pesar de que se nos ha enseñado a través de miles de años, ¿no? O sea, pero todavía no hemos explorado, no sabemos verdaderamente lo que significa amar a nuestros enemigos, por ejemplo, amar lo que no nos gusta. O sea, eh, lo que no nos gusta, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas cosas en nuestra vida que no nos gustan. O sea, es normal, tenemos muchas limitaciones, tenemos situaciones, etcétera, y está bien, eso todos lo tenemos. Pero entonces, en lugar de nosotros aplicar esa ley del amor con lo que no nos gusta, con lo que no nos parece, entonces luchamos en contra de lo que no nos gusta. ¿Y qué sucede? Que a nosotros luchar en contra de lo que no nos gusta, en luchar en contra de lo que no entendemos, luchar en contra de nuestros enemigos o simplemente cerrarle la puerta a lo que no queremos nosotros experimentar, entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de nosotros que se queda sin comprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿qué sucede? Inmediatamente nosotros comenzamos a luchar contra nuestro dolor de cabeza. Es la reacción natural, ¿no? O sea, es lo que sucede con todos nosotros. Pero si por un instante simplemente, ¿no? O sea, no significa que tengamos que tener el dolor de cabeza para siempre, sino si por un instante nosotros observamos lo que este dolor de cabeza nos está diciendo, ¿verdad? Porque para nosotros puede parecer un dolor de cabeza, puede ser un dolor de cabeza, pero algo la vida nos está queriendo decir a través de este dolor de cabeza. Si yo lucho en contra del dolor de cabeza, entonces voy a perder algo que la vida está queriendo decirme a través de esta experiencia del dolor de cabeza. O sea, algo muy simple, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos dolores de cabeza, muchas cosas que son un dolor de cabeza. Y en lugar de nosotros contemplar ese dolor de cabeza y decir, bueno, voy a mirar este dolor de cabeza. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué me despierta? ¿Qué me muestra? ¿Qué me mueve? ¿A dónde me lleva? ¿En qué me convierto cuando tengo este dolor de cabeza? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hago el estudio profundo, o sea, de lo que es este dolor de cabeza. Entonces, obviamente que voy a descubrir algo muy importante. Este dolor de cabeza es una parte mía, porque es mi cabeza. Si yo lucho en contra de mi cabeza, que no se está sintiendo bien, entonces estoy luchando en contra de mí mismo, ¿no? Entonces, nosotros cuando hay algo en nuestra vida, no, porque no lo hemos meditado, porque no lo hemos estudiado, pensamos que es algo externo, pensamos que es algo ajeno, pensamos que es algo indebido, que es algo innecesario. No, ese dolor de cabeza es mío, ¿no?
En ese momento es mío. Es mi experiencia, entonces necesito entender mi experiencia. Es un dolor, pero a nadie le gusta tener un dolor en su vida, a nadie le gusta tener una necesidad en su vida, entonces, ¿pero qué debemos de hacer? Podemos luchar en contra, ¿no? Inmediatamente salgo corriendo, me tomo una aspirina y entonces ya se me olvidó, pero entonces, ¿qué pasa? Ese dolor de cabeza tenía un propósito, o sea, un propósito que la vida, o sea, algo que la vida nos quería mostrar con ese dolor de cabeza. Entonces, claro, el dolor de cabeza es un muy buen ejemplo. Entonces, cuando uno se pone a contemplar el dolor de cabeza, entonces va a poder quizás reconocer, oh, es que me estoy comiendo cosas que no me caen bien, o estoy pensando cosas que no me están cayendo bien, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno va a encontrar otras cosas que verdaderamente son las verdaderas razones para ese dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza no es el problema. Cuando uno ya tiene un dolor de cabeza, significa que ya han habido otras cosas que han aparecido en nuestra vida que nos han llevado simplemente a manifestar el dolor de cabeza, pero las causas y las raíces están en otros sitios. Todo, nuestra limitación en ciertas áreas, por ejemplo, si uno se siente limitado en un área de la vida, ok, reconoce la limitación, pero ¿de dónde viene esa limitación? Si yo me pongo a observar, si me pongo a contemplar, si estudio la limitación, entonces me voy a dar cuenta que, ya entiendo por qué estoy limitado en esta área, ya entiendo por qué no me puedo mover más profundamente, etcétera, etcétera. Entonces así podremos nosotros erradicar, pero ese estudio del que estamos hablando hay que hacerlo con amor. Hay que querer estudiar lo que no nos gusta con amor. Necesitamos aprender a estudiar lo que nos molesta con amor. Si podemos nosotros funcionar con amor para hacer tantas otras cosas, o sea, que son parte de nuestra vida, entonces lo que no nos gusta, lo que no nos parece, lo que nos hace doler, tenemos que también mirarlo con amor, ¿no? Porque, bueno, en el proceso de madurez en que estamos nosotros todos, ya, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que nosotros experimentamos es parte de nosotros. Cada uno experimenta miles y miles de cosas y cada cosa que experimenta, ninguna de las cosas que nosotros experimentamos individualmente es extraña a nosotros. De alguna manera está relacionada conmigo, ¿no? O sea, todo lo que yo experimento desde la primera pestaña en la mañana, la primera pestañada en la mañana hasta la última respiración en la noche antes de acostarme de dormir está relacionada con mi experiencia, con mi madurez. Entonces, nosotros no vemos toda esa cadena de experiencias como relacionadas con uno. Dice, bueno, ni siquiera hasta podemos llegar a pensar que nada tiene que ver conmigo. Todo esto pasa, pero no, todo lo que nosotros experimentamos individualmente sí está relacionado con nosotros. Entonces, comenzamos a integrar, ¿no? O sea, comenzamos nosotros a traer una atención correcta, ¿no? O sea, a lo que es nuestra vida. Y eso es lo que verdaderamente nos llevará a descubrir esta increíble joya de esta oportunidad. Porque dentro de todas estas experiencias, ¿no? O sea, que vivimos de segundo en segundo, entonces vamos a nosotros a poder verdaderamente entender que entonces ya no solamente vamos a experimentar las cosas, ya no vamos a ser víctimas de las circunstancias, sino que ya vamos a entender que también tenemos una capacidad de crear a través de nuestros talentos, a través de nuestra inteligencia, muchas condiciones en nuestra vida. Y eventualmente con el tiempo llegaremos nosotros a crear una realidad que pues, obviamente que tiene que ver con el proceso de la autorrealización. Pero vemos que tenemos que comenzar a mirar lo que no nos gusta con amor, ¿no? Porque si está presente en nuestra vida es porque es parte de nosotros de alguna manera. Entonces, si hay un dolor de cabeza, hay una incomodidad, hay una limitación, eso representa que nos estamos relacionando incorrectamente con una parte de nosotros. Hay una parte de nosotros con la cual nosotros no nos estamos relacionando correctamente. Puede ser el estómago, puede ser el hígado, puede ser los pulmones. No nos estamos relacionando correctamente con alguna parte de nosotros. Entonces, se va a manifestar con algún tipo de dolor físico, por ejemplo, ¿no?
Si no estamos, por ejemplo, relacionándonos correctamente con alguna de nuestras cualidades psicológicas, entonces se va a manifestar como en una situación desagradable en el medio ambiente, o en el ambiente familiar, o en el ambiente de las amistades, o en el ambiente laboral. En algún lugar se va a manifestar esa mala relación que tenemos con esas partes de nuestro propio mundo interior. El día en que nosotros tengamos una buena relación con todas las partes de nosotros, entonces no habrá sufrimiento, porque entonces estaremos bien relacionados con todas esas partes, ¿no? Pero obviamente que pues puede sonar algo muy grande, ¿no? O sea, puede ser un trabajo demasiado grande y obviamente que hay partes en nosotros que dicen, no, esto es mucho trabajo. Yo mejor me vivo mi vida así nomás y bueno, o sea, claro, hay partes de nosotros que no, que nos hacen relacionarnos mal con nosotros mismos y no nos damos cuenta. Entonces a nosotros escuchamos, y eso es lo que nosotros llamamos defectos, eso es lo que nosotros llamamos agregados psicológicos, eso es lo que llamamos emociones negativas. Entonces, estas emociones negativas, estos defectos, estos agregados psicológicos, nos hacen relacionarnos mal con nosotros mismos. No nos dejan vernos a nosotros mismos correctamente. O sea, y entonces, obviamente, ¿qué pasa? A nosotros no estar conscientes de que son partes, ¿no? O sea, y que con el proceso de la autoobservación, entonces podremos nosotros reconocer qué partes de mí me hacen relacionarme mal conmigo mismo. Y necesito entonces eliminarlos de mí, necesito eliminar de mí esas partes que son los agregados psicológicos que me hacen relacionar incorrectamente conmigo. Entonces, y pues podemos hablar pues, de muchos diferentes niveles, o sea, podemos hablar, por ejemplo, del nivel físico. Entonces, cuando una persona se relaciona incorrectamente con su energía física, gasta mucha energía física, se le puede dedicar toda su vida a hacer actividades físicas, a forzar su cuerpo, a hacer muchas cosas, etcétera, 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 y nunca verdaderamente sacarle un verdadero beneficio, sino que simplemente forza el cuerpo. Entonces, esa se puede convertir en una mala relación con la cuestión del cuerpo físico. Es el centro motor. Hay muchas personas que sufren, no se pueden quedar quietas, ¿no? O sea, no pueden parar un momento. Entonces es el centro motor. Y entonces toda esa energía, o sea, a nosotros no sabernos relacionar con nuestra propia energía motora, entonces, bueno, o sea, el potencial de crear algo a través de nuestra energía motora, pues se pierde, ¿no? O, por ejemplo, puede ser la mala relación con el aspecto sexual. Nosotros, tener sexo no es sabernos relacionar con la energía sexual, obviamente que no. Ya, entonces tenemos que aprender mucho, o sea, cómo verdaderamente nosotros vemos nuestra propia experiencia sexual, cómo nos relacionamos con nuestra propia experiencia sexual. Así como nos vemos nosotros, vemos a los demás. Es inevitable. Estamos hablando de que como nosotros, de la manera en que nosotros nos cultivamos, de la manera como nosotros nos experimentamos nosotros mismos, pues nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces vemos que obviamente que muchos de los grandes problemas que en la humanidad actual estamos viviendo es por la parte sexual, porque no sabemos relacionarnos individualmente primero con esa parte de nosotros y obviamente que pues, entonces los demás conflictos los llevamos, los cristalizamos en el mundo exterior, ¿no? Muchos conceptos erróneos con relación a la sexualidad, muchos conceptos erróneos con, etcétera, muchas cosas que simplemente hemos adoptado, porque sí, o sea, porque lo escuchamos, porque lo vimos, porque lo oímos, porque nos lo imaginamos, y entonces cuando llega el momento de nosotros entender esa dinámica en la vida, que en realidad es una vida tan corta, y vemos que bueno, se puede convertir en algo muy difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos relacionarnos. Entonces necesitamos estudiarnos, necesitamos sentarnos a observarnos, o sea, ¿por qué? ¿Quiénes somos? ¿No? O sea, ¿cómo funcionamos? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Para comprenderlo, nada más. Y si nosotros pues, somos pacientes, pues, sabremos llegar a un momento determinado a una verdadera armonía con nuestra propia experiencia sexual. O sea, es algo simple. Si la armonía, si nosotros podemos llegar a tener armonía con nuestro centro de la garganta, por ejemplo, con la comunicación.
Si nos estudiamos en la comunicación, si nos estudiamos en la relación con los demás seres humanos, vamos a aprender y vamos a poder lograr tener una relación correcta a través de la comunicación. Es lo mismo con el sexo. La energía sexual es lo mismo, pero entonces tenemos que, pues obviamente, ya adoptar una serie de elementos que son parte de la enseñanza, donde entonces vemos que entonces tenemos que saber cultivar nuestra fuerza para podernos relacionar correctamente sexualmente. Si nosotros no sabemos cultivarnos en el aspecto sexual, no lograremos nosotros entender nuestra experiencia sexual. Lo mismo si no sabemos cultivar nuestro verbo, no sabremos nosotros experimentar correctamente nuestro verbo. Entonces vemos que somos partes, ¿no? O sea, y generalmente cuando nosotros experimentamos algún tipo de sufrimiento, cerramos la puerta y no nos queremos relacionar más con ese aspecto. Por ejemplo, si yo en un momento determinado hablaba naturalmente con las personas, pero llegó un momento donde tuve una situación en algún momento de mi vida que dije algo, pasó una gran pena o alguien me hizo sentir muy mal en público, inmediatamente entonces sentí un dolor en mi alma, o como todos lo experimentamos, y entonces desde ese momento sentí que por la manera en que me expresaba o por la manera en que hablaba, pues sufrí, entonces ya no me interesa hablar más, ¿no? O sea, el dolor me lleva a cerrar la puerta, a relacionarme a continuar relacionándome correctamente a través del verbo. Muchas personas, o sea, son lo que llamamos traumas, eso es lo que llamamos nosotros frustraciones, resentimientos. Entonces dicen, no, yo ya no hablo más, ya me quedé sin hablar hasta que me muera. O sea, entonces ya generalmente nosotros dejamos de relacionarnos con partes de nosotros por el sufrimiento que experimentamos en la vida diaria, pero no debería ser así, porque nosotros no debemos de dejar de relacionarnos con nosotros mismos correctamente en ningún momento. Si hay un sufrimiento, realmente tenemos que estudiarlo y pasar por ese proceso, pero no debemos de dejar de relacionarnos con nosotros. Entonces, vemos como el ejemplo de, o sea, del hablar, o etcétera, ¿no? O sea, pues, es muy común. Pero eso se aplica para todos los demás aspectos, inclusive el aspecto sexual. El hecho de que uno había tenido una experiencia desagradable no significa que ya entonces no quiera entender verdaderamente, pues, o sea, que no queramos verdaderamente tener un entendimiento de cómo relacionarnos nosotros con nuestra propia energía creadora, ¿no? Pero sucede también muy a menudo. Hay personas que tienen una experiencia A o B o C, ya de muchas maneras, y entonces dicen, ya, entonces ya no se quieren relacionar consigo mismos, ¿no? Y por consiguiente ya no se van a querer relacionar con los demás, por naturaleza. Emocionalmente, igual, el centro emocional funciona de la misma manera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, o sea, las limitaciones que tenemos, ¿no? Tenemos que decir, bueno, son partes mías, son partes nuestras. Necesito mirar esas partes de mí con amor. Tengo el dolor de cabeza, voy a mirarlo con amor. Inmediatamente hay todo un terremoto dentro de nosotros. No, no hay que ver eso con amor, eso es desagradable. Mire cómo me siento, sí, pero hay que verlo con amor. O sea, no estamos acostumbrados a ver, o sea, partes de nosotros con amor. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener un desagrado en mirar sus relaciones familiares. Hay personas que pueden tener un desagrado en ver sus relaciones de amistad. Hay personas que pueden tener un desagrado con ver relacionarse con su propio cuerpo. Entonces vemos que cada uno de nosotros tiene una área en su vida que puede comenzar a mirar de una manera diferente. Entonces, eh, afortunadamente, o sea, el universo mismo, o sea, muchas cosas para nosotros no tienen sentido, según nosotros. Pero en el universo, en esta creación, donde vemos galaxias, planetas, soles, estrellas, en fin, universos, porque no solamente hay un universo, sino muchos universos, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. No hay nada que sea extra. No hay nada que sea innecesario. No hay nada que sea extraordinario tampoco.
No hay nada que sea, que carezca de algo, ni hay nada que sea totalmente completo, ¿no? El universo todo tiene sentido, ¿verdad? Los únicos que pensamos que hay cosas que no tienen sentido somos nosotros, los seres humanos. O sea, y estamos en la escala más elevada de la evolución. Sabemos, recordamos que la evolución es mecánica, la evolución es animal. Entonces tenemos que dejar de estar en el plano animal para entonces entrar en el reino humano. Pero entonces estaremos dentro del plano de la evolución, o sea, ah, mientras nosotros no pasemos por el proceso de madurez. Y no alcanzaremos el proceso de madurez siempre y cuando nosotros sigamos pensando, o sea, que hay partes de nosotros con las cuales no nos debemos de relacionar, que no debemos de mirar con los mismos ojos de apreciación y de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, el día en que nosotros, pues, nuestra madurez nos permita, ¿no? O sea, lentamente, ya adentrarnos en la oscuridad y también en la luz, ¿no? O sea, en el sufrimiento, también en la alegría, ¿no? O sea, cuando entonces nosotros comencemos a estudiar esas partes, entonces podremos entonces darnos cuenta, ¿no? O sea, de la gran oportunidad, ¿no? O sea, y entonces esta joya que somos cada uno de nosotros, entonces nos daremos cuenta de que ¿no? O sea, el propósito de nuestra vida es aprender y del privilegio que cada uno de nosotros tiene. Entonces, o sea, si nosotros logramos verdaderamente cultivar esta experiencia, o sea, obviamente que ya dejando a un lado, ¿no? O sea, ese fanatismo, esos prejuicios que nosotros tenemos, esos apegos que nosotros tenemos y comenzamos verdaderamente a cultivar esta experiencia, ya de una forma científica, ¿no? De una forma pragmática, de una forma realista, ¿no? Ya dejando de jugar los juegos que siempre hemos jugado para ser nosotros, ¿no? O sea, reconocidos o para ser admirados o para hacer esto, lo otro, cuando ya nosotros estamos dispuestos a dejar todos esos juegos y científicamente, que pues, se puede traducir a conscientemente, comenzamos a tomar los pasos, paso a paso, paso a paso. O sea, así como los niños aprenden a caminar lentamente. Un niño no se hace caminar de un día para otro, sino todo paso a paso. Entonces, con paciencia, también con la capacidad de nosotros ir disfrutando los cambios que vamos viendo en nuestra vida, ¿ya? Porque esos cambios van a representar mejores condiciones lentamente, ¿no? O sea, estamos nosotros despertando de un sueño muy profundo, un sueño muy antiguo, y más que un sueño, una pesadilla. O sea, cuando a veces, por ejemplo, si nosotros logramos recordar eh, el momento de nuestro nacimiento, cuando nacíamos del vientre de nuestra madre, que es muy común verdaderamente recordarlo, si nosotros meditamos profundamente, eventualmente nosotros vamos a recordar ese momento, nos vamos a dar cuenta de que no estamos entrando en un sueño de hadas, ¿no? O sea, en un sueño bonito, estamos entrando en una pesadilla. Obviamente que es una pesadilla que tiene un gran potencial, pero una pesadilla no porque ella sea un castigo, ni porque sea algo que tenga que ser así, o sea, es una pesadilla porque nos hemos olvidado de que esa pesadilla no debe de ser una pesadilla, que esa pesadilla no es una pesadilla en realidad, sino es una oportunidad que no hemos verdaderamente sabido aprovechar. Entonces, estas tres fuerzas, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando hablamos de lo masculino, lo femenino y lo neutro, entonces están presentes en nosotros. ¿Verdad? Entonces somos un triángulo, o sea, entonces tenemos que recordar que si en esa experiencia, por ejemplo, tenemos el amor, o sea, tenemos la verdad y la sabiduría. Entonces, podemos ver Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero así no nos podemos relacionar directamente con esas tres fuerzas. Pero vemos el amor, la verdad y la sabiduría. Entonces, son los tres elementos que necesitamos recordar en nuestra vida. Entonces, podemos mirar las situaciones con amor. ¿No? Ya, listo. Entonces,
¿Qué me está pasando? Tengo un dolor de cabeza, necesito mirarlo con amor. Ok, está bien, el amor en ese momento dice uno, no, está bien, no hay problema, es muy común, está muy bien. Entonces, ok, voy a verlo con sabiduría. Ese dolor de cabeza, esta situación, esta vida entera. O sea, ok, entonces vemos que podemos utilizar cualquiera de las tres fuerzas para entonces nosotros mirar nuestra condición, ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la verdad? Voy a mirar mi vida a través de la verdad. Listo. Entonces, eso ya inmediatamente invoca. A veces nos reímos nosotros porque entonces uno puede invocar muchas cosas. Uno puede, los espiritistas, por ejemplo, invocan los espíritus. Ahí, ahí está esa capacidad de invocar. O sea, si uno habla de alguien, lo está invocando. O sea, uno puede estar hablando de alguien y ¡pum! Lo llama a esa persona. O sea, ¿por qué? Porque esa capacidad de invocación está en todos nosotros. Es una capacidad verdadera, es una capacidad real. Desafortunadamente nosotros invocamos siempre lo desagradable, ¿no? O sea, ya entramos, por ejemplo, el espiritismo es invocar espíritus muertos, entidades, Entonces, obviamente que no sean, si practicamos el espiritismo, entonces nos vamos por el lado de invocar cosas que ni tenemos ni idea de dónde vienen, lo que son. Entonces, la capacidad de invocación, pues, más que todo se utiliza en esas cosas para invocar cosas que son negativas, o sea, negativas y destructivas. Pero que, en fin, hay gente que le gusta hacer esas cosas. Pero en raras ocasiones invocamos el amor. No lo hacemos. Nosotros en raras ocasiones invocamos la sabiduría o invocamos la verdad. Entonces, claro, entonces vemos que tenemos una capacidad de definición, una capacidad de acción, ¿no? Eso es lo que nuestra capacidad creadora nos muestra, nos representa, ¿no? Ya nos muestra todo esto. Entonces, por ejemplo, si uno decide ver su vida con amor, ya está invocando la fuerza del amor. Entonces, ya hay que entonces meditar a ver cómo se hace, o sea, cómo hago para ver mi vida con amor. Y es muy fácil, cada uno de nosotros en su corazón sabe cómo vivir su vida con amor, si quiere. Si el amor, por ejemplo, a veces uno está disgustado con el amor porque el amor es así. El amor, uno cree que el amor, etcétera. A veces, bueno, yo no quiero ver mi vida con amor, quiero verla con sabiduría. Entonces, perfecto, no hay problema. Están bien. Entonces, miramos nuestra vida a través de la sabiduría, que es lo mismo en esencia. Esas tres fuerzas son diferentes, pero no son diferentes. Son la misma fuerza. O sea, recordemos que son tres fuerzas, pero en realidad son una. Pero obviamente que nosotros, nuestra mente todavía no entiende esas cosas, ¿no? O sea, todavía creemos que A es A, y B es B, y C es C. No, o sea, en realidad no hay A, ni B, ni C. Pero, o sea, dentro, por ejemplo, de la matemática eh, del alma, 2 más 2 no es 4. En el alma, 2 más 2 puede ser 10. ¿Cómo entendemos eso? No entendemos porque no entendemos la creación. No es esa lógica que nosotros utilizamos es la que nos tiene a nosotros limitados en el entendimiento. ¿De dónde vienen las estrellas, por ejemplo? ¿Cómo nace una estrella? ¿No? No sabemos. Pensamos de que hay un proceso como el que nosotros conocemos de que primero hay una piedrita, después se convierte en una gran... No, no es así. Una estrella nace de la nada. El universo, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene el universo? ¿No? O sea, entonces, claro, nuestra visión de la creación es muy pobre. ¿Por qué? Muy pobre, muy limitada, porque pues, nunca nos hemos verdaderamente comprometido con nosotros mismos a estudiar nuestros propios orígenes, ¿no? Realmente que conocer nuestros propios orígenes significa que entonces ya tenemos que dejar de preocuparnos por la plática que hay en el banco, por el chisme del vecino, por lo que uno se pone en la mañana, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dejar de preocuparnos por cosas que no tienen absolutamente ningún valor, o sea, que nos tienen todavía funcionando pues de una manera muy superficial. Todo eso se seguirá haciendo,
pero nuestro interés va a ir, se va a ir cristalizando en otras cosas mucho más profundas. Entonces, el alma tiene la capacidad de entender todas esas cosas. Entonces, vemos que, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Pues, si nosotros adquirimos esa capacidad de invocar el amor, de invocar la sabiduría, pero entonces, ¿cómo lo invocamos? Bueno, ah, uno pudiera hacer una oración, ¿no? O sea, uno dice, amor del universo, ven a mí, podría decir uno. Es válido. Si nosotros tuviéramos la convicción de que nuestra palabra tiene valor, esas palabras tendrían valor. Pero si no hemos sabido cultivar nuestras palabras, pues nos damos cuenta que nuestras palabras son vacías, ¿no? O sea, nosotros llamamos a alguien y no nos responde las llamadas porque pues, no tenemos mucha fuerza para que nos responda, ¿no? O sea, vemos que pues, hay mucho que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué significa invocar? Significa que necesitamos recordar actuar de esa manera, ¿no? Hasta que en esa práctica de nosotros actuar así, así, entonces vamos adquiriendo la capacidad de siempre caminar con amor, siempre caminar con sabiduría, siempre caminar en la verdad. Pero esos son valores, esos son experiencias que solamente pueden venir de dentro de nosotros. No vienen de un libro, no vienen de nada, no vienen de nada externo, vienen dentro de nosotros. Y para que se despierten dentro de nosotros, necesitamos nosotros valorarlas. Necesitamos valorar esa riqueza. Y necesitamos pues, proponernos despertarla. Entonces, claro, o sea, vemos que las personas están atrapadas, estamos todos atrapados en las relaciones familiares, en quererle cambiar la vida a los hijos, a los padres, a los parientes, todo el mundo queriéndose cambiar la vida, todos queriendo mejorar la vida de los demás, ¿no? Pero esa es la historia de la humanidad completa. Muy pocas personas comprenden de que todo parte del interior de cada uno de nosotros. Si nosotros logramos tocar el centro de nuestra propia creación individual, sabremos entonces nosotros, no necesitamos cambiarle la vida a nadie, sabremos contribuir correctamente a la vida de los demás. Es que eso es lo único que podemos hacer, contribuirle a la vida de los demás. Y cuando nosotros podemos contribuirle a la vida de los demás correctamente, estamos en una gran celebración. Hay una gran celebración en nosotros. Esa es la felicidad que queremos experimentar. Cuando nosotros sabemos que estamos contribuyendo a la felicidad de los demás de una manera real, ¿no? O sea, entonces, esa llamada preocupación por nuestros seres queridos es algo absurdo. Es porque no sabemos nosotros beneficiar, porque nosotros no sabemos contribuir a su vida. Entonces, no tiene sentido sufrir por querer beneficiar a alguien. Nosotros hemos aceptado el sufrimiento primero antes de nosotros encontrar la respuesta. Y vemos que uno puede sufrir toda la vida y nunca verdaderamente llegar a beneficiar a alguien correctamente. Obviamente que generalmente son las personas que nosotros amamos. Entonces, cuando nosotros ya aprendemos a contribuir, encontramos, ¿no? O sea, la razón de ser en nosotros cuando ya entendemos esa capacidad de entender la vida en nosotros, entonces nuestro contribuir a los demás es muy diferente, muy diferente. Hasta el punto de que ni siquiera necesitamos estar cerca de ellos para beneficiarlos, en absoluto. Uno de los elementos que necesitamos estudiar, hacernos muy conscientes, es de que a veces pensamos de que necesitamos ser parte de la vida de las personas para poderlos beneficiar. Al contrario, en muchas ocasiones es mejor que estemos lejos de esas personas que queremos beneficiar. No tenemos que estar unos encima de los otros. Todos en el mismo, no, o sea, no, ahí metidos, ahí, no tenemos que estar así. Vemos que saber beneficiar a los demás es muy diferente. Pero ¿quién nos convence a nosotros de eso? ¿No? Uno quiere beneficiar a alguien, pero quiere ver los resultados y quiere recibir la recompensa también, todo a la misma vez.
Entonces uno ama a alguien, le ayuda, pero quiere ver los resultados y quiere que esa persona también entonces le devuelva algo de alguna manera. Por lo menos unas gracias, dice uno. De ahí ya eso se convierte, obviamente que, eso es lo que crea todas las situaciones tóxicas de esta vida. No entendemos, ¿no? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, o sea, si uno verdaderamente ama a algo o a alguien, verdaderamente, entonces esa sabiduría, ese amor, esa verdad nos va a enseñar cómo verdaderamente beneficiarlos correctamente. Quizás, quizás en un momento determinado, la mejor manera de beneficiar a alguien es diciéndole, vete, sé feliz, sé libre, nos vemos, no nos volvamos a ver más. Quizás es una de las opciones. Quizás no, ¿no? Quizás es de otra manera, quizás es esto, quizás es lo otro, ¿no? Pero todas esas son cosas que deben ser parte de las opciones que deberían estar disponibles en nuestro interior para nosotros beneficiar a los demás. Pero no son muchas las opciones que nosotros le damos al amor o a la verdad o a la sabiduría para ayudarnos. Nosotros le exigimos al amor que las cosas sean así, 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 así. Le exigimos a la sabiduría que las cosas sean así, así, así. Entonces ya deja de ser amor, ya deja de ser sabiduría, ya deja de ser verdad, y entonces se convierte pues en la agenda personal de fulanito de tal. Entonces ya la agenda personal es la que tiene que entonces triunfar. Y si no es la agenda personal, entonces ya nada se acepta. Entonces ya no aceptamos ideas nuevas, ya no aceptamos conceptos nuevos, ya no aceptamos nada nuevo, ya entonces lo sabemos todo, pero en esencia, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos aislado del mundo. Ya nadie se va a querer relacionar con nosotros, ya nadie va a querer estar interesado en un intercambio, ni siquiera de ideas con nosotros. Ya entonces, ya hemos cerrado la puerta a todo el crecimiento, pero ese es el mundo en que vivimos, ¿no? O sea, las personas hemos aceptado vivir así y no verdaderamente entonces alcanzar la verdadera madurez que podemos alcanzar. Entonces nosotros somos joyas, joyas de verdad, diamantes raros, ¿no? O sea, somos flores raras completamente, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero parte primero, lo que primero tenemos que hacer es que nosotros debemos de reconocerlo primero como eso, ¿no? No somos mejores que nadie. Tampoco es que vamos a pensar que somos mejor que alguien, etcétera. Todos somos joyas. Pero al tener una joya, por ejemplo, entonces vamos a tener que cuidarla. Tenemos que hacer verdaderamente algo que pues, verdaderamente nos ayude verdaderamente a desarrollar nuestra madurez. Entonces ahí estamos todos nosotros. Estamos nosotros en ese proceso de madurez. Entonces vamos nosotros básicamente, ¿no? O sea, vamos nosotros creando una experiencia hasta que llegará el momento donde entonces nuestra propia madurez nos vaya dictando los pasos a seguir, ¿no? Podemos estudiar áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, no nos imaginamos la alegría que nos da a nosotros comprender algo sobre nosotros mismos. Al principio tenemos que comprender, pues, o sea, las limitaciones, al principio tenemos que comprender las necesidades, o sea, las cosas desagradables. Pero llegará un momento donde comprendemos los talentos, donde comprendemos nuestra creatividad, donde comprendemos nuestras virtudes. O sea, si comprender una limitación nos puede dar tanta felicidad. Imaginemos cuando llegamos a comprender uno de nuestros talentos. Mucha más felicidad, mucha más alegría podemos nosotros disfrutar. Pues vemos que esa es la realidad de este planeta. O sea, entonces, esas son las tres fuerzas que nos están guiando. O sea, la fuerza es una ley que se llama la ley del triamasicano, la ley del 3. O sea, y el 3 siempre está creando. Entonces, en nosotros están esas tres fuerzas. Pero para que esas tres fuerzas comiencen a crear conscientemente, necesitamos recordarlas. Es lo que se llama el recuerdo de sí.
el recuerdo de sí mismo, ¿no? O sea, y eso parte pues desde que nosotros ya adoptamos, o sea, o aceptamos que tenemos un propósito más elevado. No solamente el propósito de pasar por las mismas experiencias que han pasado millones y millones y millones y millones de seres humanos en el planeta, ¿no? No tenemos que seguir ese mismo patrón, ¿no? No tenemos que hacer lo mismo, sino que tenemos la oportunidad de hacer eso más otras cosas más. O sea, vamos a tener que vivir las mismas cosas que todo el mundo vive, pero no sé, también tenemos la oportunidad de experimentar un mundo interior muy diferente, mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más lleno de muchas otras satisfacciones. Entonces vemos que esas tres fuerzas son necesarias, ¿no? O sea, entonces vemos que cada uno de nosotros tiene en el tercer ojo, tiene la fuerza del Padre, aquí tiene en el corazón la fuerza del Hijo y aquí a 2 pulgadas o 2 centímetros debajo del ombligo, entonces tiene la fuerza del Espíritu Santo. Entonces son las tres fuerzas que están en nosotros. Ahí es donde, o sea, esos son los secretos o sea, que hay entre nosotros. Entonces, a nosotros entender todos los funcionamientos de nuestra psicología, de nuestro cuerpo físico, vemos como si nos preocupamos por entender todas nuestras partes, ¿no? Todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Comenzamos a perder la pereza, a dejar la pereza de estudiarnos nosotros mismos. Entonces comenzamos a tener un librito, se pudiera decir simbólicamente o mecánicamente. Tenemos un librito del estudio sobre nosotros mismos. ¡Qué maravilla! Y ese va a tener un gran valor, porque es el libro de nosotros mismos, cada uno tiene el libro de su vida, de todas maneras. Cada uno interiormente tiene su libro interno, ¿no? O sea, en el mundo interior, cada uno tiene su libro, que puede ir a mirar. Nosotros podemos salir en el cuerpo astral y ir a mirar nuestro libro, el libro de nuestra vida. Si la vida nos da a nosotros, si nos da a nosotros cada un libro para nosotros, que lo escribimos con todo lo que hacemos, vivimos, o sea, nuestra vida está de toda plasmada ahí, entonces, pues, por alguna razón existe ese libro en el mundo interior. Uno puede ir a estudiar el libro de su vida, a ver qué es lo que está hecho, qué es lo que ha hecho, pero no hay necesidad, si no sabemos salir en cuerpo astral, pues hay que practicar hasta que un día pueda uno salir en cuerpo astral, pero si no, mientras tanto, entonces una libretica, y entonces de vez en cuando uno le deja la pereza y se comienza a mirar su libreta y dice, bueno, esto aprendí, esto he visto de mí la semana pasada, el mes año, y cuando uno puede llegar a decir, hace 2 años así pensaba, hace 2 años así vivía, hace 2 años así entendía las cosas. Y si uno puede lograr ver el cambio de sí mismo, ya hay algo en nosotros se alegra. Nuestra conciencia se alegra en ese instante. En ese momento algo se despierta. Es como una lucecita que hace boom por un instante, ¿no? Y si continuamos con ese plan, ¿no? O sea, continuamos con ese propósito, llegará un momento en que esa lucecita ya no sea una lucecita así, sino será una gran luz, o sea, que nos llena de plenitud, ¿no? O sea, nos llena a nosotros de grandes bendiciones, ¿no? Pero todo parte de la apreciación por nuestro aprendizaje. Todos estamos ahí, ese es el comienzo. ¿Ya? Nunca llegaremos a ser avanzados en el aprendizaje con la vida. Nunca. No importa cuántos años tengamos, no importa cuántas vidas vivamos. eh, Ponerle, decir que estamos avanzados en el aprendizaje con la vida es absurdo, porque la vida es eterna. ¿Dónde comienza y dónde termina? No hay comienzo ni hay fin. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos aquí, mañana estaremos aquí, pasado mañana estaremos aquí, nos morimos, estaremos aquí, y siempre estaremos aquí. Y siempre estaremos aprendiendo algo diferente, algo nuevo. Siempre estaremos descubriendo alguna situación nueva. Lo único que hace la diferencia es la actitud con la cual nosotros recibimos las experiencias de la vida.
Eso es lo que verdaderamente hace la diferencia. Si las recibimos con amor, las recibimos con sabiduría, las recibimos con verdad, entonces pues ya tenemos los mejores aliados, ¿no? Que son las tres fuerzas creadoras del universo. Y esas son las fuerzas que pues estamos llamados a descubrir, que son parte de nosotros, no están afuera, somos nosotros mismos, ¿no? O sea, por eso se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces, hay una mantra que dice, yo soy Él, yo soy Él, yo soy Él. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, aproximadamente más de 100 años atrás, ese movimiento del yo soy se hizo muy famoso. Se hizo muy famoso en la época de los 1900. Pero esa frase, yo soy Él, tiene un secreto, tiene su secreto. No es una invención de alguien, no es una invención filosófica, no es una invención religiosa. Tiene un secreto. Si nosotros meditamos en yo soy Él, o yo soy el yo soy, es lo mismo. Entonces, pero desafortunadamente esa filosofía de yo soy el yo soy cayó en manos de los espiritistas. Entonces, los espiritistas comenzaron a pensar que los espíritus eran Dios, que las entidades eran Dios. Por eso vemos que los espiritistas creen que lo que las entidades dicen es verdad, es amor o es justicia. Pero cayó en manos, pues obviamente, cayó en manos pues, de nuestra propia ignorancia. Pero no, el yo soy es algo muy diferente, es una válida clave para meditar. Válido. Uno puede sentarse, se sienta a meditar y comienza, yo soy el yo soy, yo soy, yo soy. Y lo repite hasta que la mente se vaya dejando de interferir con la experiencia, con la repetición, hasta que en un momento determinado algo sucede. Algo sucede con esa. O por ejemplo podemos utilizar Om Mani Padme Hum, es lo mismo. Om Mani Padme Hum. Ah, Om Mani Padme Hum. Es exactamente lo mismo a decir yo soy el yo soy. En fin, hay muchas otras. Om Namah Shivaya. Si se practica yoga, Om Namah Shivaya. Si se practica el budismo, Om Mani Padme Hum. ¿No? Si se practica el conocimiento de yo soy el yo soy, entonces es lo mismo. Vemos cómo algo que está disponible para nosotros que no es parte de nuestra mente. Tenemos que descubrirlo a través de nuestra meditación. Entonces vemos que esas tres fuerzas están dentro de nosotros. Cuando nosotros descubrimos, porque que cada uno de nosotros es la esencia de la creación, dejamos de ser pobres. Dejamos de ser pobres. Dejamos de ser hijos huérfanos. Todos nos sentimos huérfanos, abandonados, limitados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que dentro de nosotros está la misma fuerza de la creación. Pero no es algo que nosotros podamos simplemente manipular. No se puede manipular. Tenemos que ser aceptados, tenemos que aceptar que somos, que la fuerza de la vida, que tenemos que ser obedientes a la fuerza de la vida. Que nosotros no podemos manejar la vida, que tenemos que aprender de la vida. Que no podemos manejar el amor, lo tenemos que aprender del amor. Si nosotros estamos dispuestos a soltar ese control, o
sea, esa manipulación de todo lo que nosotros experimentamos. Entonces, el Om Mani Padme Hum, el Om Namah Shivaya, el yo soy, entonces tendrá posibilidades de abrirnos la puerta del corazón y entonces nos daremos cuenta quién verdaderamente somos. Eso es lo que estamos nosotros interesados en descubrir, en redescubrir. Ya lo hemos descubierto anteriormente. Entonces es un redescubrimiento. Estamos volviendo a conocer lo que ya conocemos. Simplemente que nos olvidamos porque hemos caído en la hipnosis, en el sueño profundo de olvidarnos de quiénes somos, ¿no? Entonces, esta fuerza del Triya Masicano, esta fuerza del 3, ¿no? O sea, de la energía creadora en nosotros, nos va a llevar verdaderamente a las alturas más increíbles de experiencia, lentamente, ¿verdad? Y a la misma vez, obviamente que volvemos a recalcar que tenemos que relacionarnos correctamente, ¿verdad? Entonces, vemos nuestras limitaciones, vemos nuestros sufrimientos, en lugar de luchar en contra de ellos, en lugar de luchar en contra de lo que nosotros consideramos desagradable o lo que consideramos nuestros enemigos, etcétera, o nuestras limitaciones. Entonces nos toca comenzar a mirar todas esas cosas con amor. ¿Cómo hace uno para ver lo que no le gusta con amor? Entonces es una gran práctica, pero si uno puede lograrlo en un momento determinado, lo puede lograr con todo. De ahí dice el Maestro Jesús que, ¿no? O sea, que uno tiene que llegar inclusive a amar hasta sus propios enemigos. Pero eso es lo que estaba queriéndonos decir, o sea, que tenemos que ver las partes de nosotros que verdaderamente no nos gustan con amor, para poderlas comprender y poder hacer esa transformación que estamos buscando, ¿no? Que es posible para todos nosotros. Entonces, hoy estamos hablando de la ley del 3, ¿no? O sea, la fuerza del amor, la sabiduría, ¿no? O sea, y la verdad. Entonces, esperamos de que esta inspiración nos pueda verdaderamente dar fuerza para nuestra meditación. Y así entonces terminamos por hoy.